Bueno, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. Pues no sé si comenzar hoy como algunas otras veces, con una pregunta y deciros si queréis recibir un milagro en vuestra vida. Bueno, ya lo he hecho, ya está ahí. No, hay veces que ponemos muchas excusas, aunque no nos creamos. Dios tiene ese milagro para nosotros y tiene más todavía. Lo que pasa es que si no recogemos el primero, difícilmente vamos a ir a por el segundo. Esto es como cuando pides paquetes para tu casa o vas pidiendo cosas y van viniendo los proveedores, te van dejando, llaman y si no estás, pues te van dejando el paquete en la puerta y otro y otro y otro y se va quedando en la puerta, pero si tú no abres y tú no recoges, o tú no vas al punto donde te dejan el paquete, no vas a recibir nada, ¿no? Entonces hoy lo que quiero es eh, bueno, que recibáis ese milagro. Espero daros la respuesta para que podáis tener ese milagro que Dios tiene para vosotros en vuestras vidas, en cada uno de vosotros. Eh, Vamos a... Lo que quiero es que ¿cómo decirlo? Que quites esa neblina y quites esas tonterías que vienen de incredulidad, de dudas, de que no puedes, de que tal. Despierta, despierta de todo eso, elimínalo y cree que en verdad hay un milagro para ti y, y que puedes estar, porque Cristo quiere que brilles para Él. Eh, el pasaje de hoy vamos a basarnos en el libro de Hechos capítulo 5 y versículos 12 al 16. En este capítulo se refleja la historia de un hombre. Vamos a ir desglosándolo para que veáis y eh, que vayáis sabiendo poco a poco los pasos, cómo se deben de hacer, de ir haciendo algo más para que tengamos algo más, para dar algo más. Esto refleja la historia de un hombre que, bueno, junto a muchos más, ¿no? Junto a un grupo de una multitud de personas enfermas, cojas, ciegos, paralíticos, eh, se encontraban en un pozo llamado Bethesda y estaban esperando que un ángel, el ángel de Dios, bajara de vez en cuando a sanarlos de sus dolencias. Tenían no sé si era superstición o era verídico o era real o sería algún fenómeno atmosférico o lo que fuera, que bajaban, removían Ellos decían que era un ángel, tenían esa creencia. Bueno, eh, yo en eso soy un poquito escéptico, porque si un ángel quiere sanar a alguien, no va a, Dios quiere sanar a alguien, no va a hacer al más fuerte que sanarle. Quizás sí, no lo sé, pero si hay alguien que tiene un corazón para él y no tiene fuerzas para llegar hasta el estanque, como es el caso del hombre que vamos a hablar hoy, eh, que no podía mientras dice que mientras bajaba el ángel y removía y ya otros habían llegado al agua y se habían llevado su bendición. Yo creo que Dios da bendición a todo el mundo. Por lo tanto, permitidme ser aquí un poquito escéptico con esto de que el ángel bajaba de vez en cuando a remover, no sé, quizá los demás no estuvieran en condiciones o fuesen, pero cuando Dios murió, murió por todos, no vino a por el primero que llegase,
no es del más rápido, ni del más valiente, ni del que más come, ni del más inteligente, ni del que más tiene, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, y Dios nos ama con misericordia, con amor eterno, con misericordia infinita, y nos ama a todos, o sea, y no hace acepción de personas. Por eso es mi escepticismo en que fuese un ángel de Dios el que fuera a bajar ahí, porque estaba haciendo acepción de personas. Solamente movía el agua para que el primero que estaba ahí, o el más rápido, o el más atento, quizá fuera algún tipo de lección que quisiera dar a otros, pero lo cierto es que cada día se iban agolpando allí más los que iban oyendo de que se iban salvando algunos, quizá, no lo sé, que algunos eran salvos o sanos de su enfermedad, pues irían viniendo, y cada día pues habría más, ¿no? Porque si solamente cada vez que bajaba el ángel, que no sabemos cada cuánto tiempo, y se removían las aguas, y era uno el primero que entraba, y si venían 10 cada día, pues eso sería un hervidero de gente, ¿no? De gente enferma. Entonces, bueno, la historia nos dice que en su predicación en los pueblos hebreos, Jesucristo, mientras estaban predicando por toda Judea, llegó a este lugar y se dirigió inmediatamente hasta un hombre que llevaba 38 años esperando ser sanado. Cuando le preguntó Jesús a este hombre si quería ser sanado, este hombre empezó a deshacerse en excusas. Para mí son excusas. No, es que, claro, yo estoy aquí, llevo 38 años, y claro, viene el ángel, y mientras viene el ángel y remueve las aguas, hay otros que están ahí al lado. Yo no puedo pasar porque hay gente, y vienen otros que están más rápidos que yo. Yo no puedo andar, yo estoy paralítico, yo no puedo andar, y vienen otros y son sanos y yo no puedo ser sano. 38 años pensando eso, tú te estás excusando. Tú lo que no quieres es despertar para coger tu propio milagro. Y eso es la llamada que yo os hago hoy, que despertéis. Dejéis atrás esa incredulidad, esas excusas, que no dejan de ser excusas para coger vuestro milagro. Tenéis un milagro para vosotros, como poco. Agarradlo y seguid adelante, aunque os parezca pequeñito, pero es un milagro. Es un milagro el poder abrir los ojos cada mañana y poder dar gracias al Señor. Es un milagro tener un día tan espléndido como lo que tenemos, aunque esté lloviendo. A mí me encanta que llueva. ¿Qué más da? Donde estés, donde no estés, con quien no estés, ¿qué más da? Si estás con más gente, a más gente hablas de Dios. Si estás con menos gente, más tiempo estás con Dios, porque estás hablando con Dios en vez de estar hablando con los demás. O sea, todo es un milagro, todo es la vida de por sí, ya es un milagro, ya tienes un milagro en ti. Cógelo, agradécelo y experimentalo, experimenta ese gozo y esa. No estés como este hombre ahí, no, es que tal, es que esto, es que lo otro, es que no veas, y hasta que llegue, hasta que tal. 38 años echando excusas, yo qué sé, sí, tumbado en una camilla, echando excusas para seguir tumbado. Porque es mejor estar tumbado y pidiendo limosna que no levantarte y trabajar como un hombre y decir, venga, a trabajar aquí y a predicar el Evangelio. Cuidado, que trabajar no es predicar. Eso es un privilegio, el poder predicar y el servir a la obra de Dios. Servir a Dios las 24 horas, pero trabajar en tu oficio para tener el sustento, ¿no? No saques el sustento de los demás, sino trabaja, que
desde muy temprano te dijo el Señor que ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el de los demás. No vayas allí nada más que hablar y venga, darme vuestro dinero porque yo os he predicado, así que dame el dinero, venga. No, no hagáis eso. Si llegáis a ser líderes, pastores o los que seáis, por favor no hagáis eso. Si podéis, trabajar con vuestras manos, como hacía Pablo. Yo lo he estado haciendo toda mi vida, nunca he cobrado por predicar y ni cobraré mediante, pues mediante el don que Dios me ha dado, pues yo puedo estar con él en todas las horas del día, aunque esté trabajando secularmente en, en mi oficio. Bueno, pues este hombre eh, que se excusaba tanto, que no podía llegar hasta el agua para tocarla, bueno, Jesús, pues en su infinita misericordia, le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Eh, no ha venido el ángel. Prueba. Se levanta, se pone sobre sus pies, agarra su camilla y pim pam. En el acto, este hombre comenzó a andar. Era sábado, el día de reposo según la ley, y según esa ley no se podía hacer nada durante el día de reposo, ¿no? Y a partir de entonces los escribas y los fariseos, los maestros de la ley, criticaban aquel hecho en Jesús, lo que, lo que finalmente le condujo a la muerte, ¿no? Le restaron importancia al milagro. No, esto no es que le condujese a la muerte, porque Jesús había venido a morir, pero daba, estaba a estos que se excusan con cualquier cosa, les estaba dando una oportunidad para ver quién era realmente la vida, el sanador, el dador de la vida y el que te hace el milagro. No esperes que baje un ángel del cielo. Ay, San Fulanito, San Menganito, baja y de arriba. No, no esperes que venga un ángel del cielo. Cuando tienes a Jesús dentro de ti. Vamos, porque estos fariseos lo que hicieron fue restar importancia al milagro, que era un milagro realizado en un hombre que hacía 38 años que no caminaba, y adoptaron esa actitud religiosa que adopta el mundo cuando te ve que tienes algo y oh, mira, ¿de dónde lo habrá sacado? ¿No? A saber lo que habrá hecho, que tal y que igual. Oye, que hoy es sábado y este hombre no puede estar eh, con tanto peso, con actitudes religiosas, envidiosas y, ¿por qué no? Hasta asesinas muchas veces, de condenación. Adoptaron esa actitud de condenación hacia el Señor. Quiero que caminemos hoy a través de esta predicación un poquito más arriba de lo natural, que seamos un poquito más espirituales. Vamos a subir un nivel y vamos a caminar en lo sobrenatural. ¿Vale? No vamos a hablar sobre siempre como, bueno, lo que somos, vamos a hacer algo sobrenatural. Por eso no vamos a adoptar hoy esa conducta incrédula, eh, la que condenó a Jesús. Eh, Quiero que hoy traigamos la presencia del Espíritu Santo, de su gloria, para que sus milagros aviven nuestras expectativas cada vez
que vengamos a su presencia, porque cada vez que vamos a su presencia es un milagro y salimos con un milagro en nuestras vidas. Espero responderte a esa pregunta que te estás haciendo. ¿Cómo puedo obtener un milagro de parte de Dios? Espero poder, con la ayuda de Dios, responder esa pregunta. En el versículo 12 del capítulo 5 vamos a ir desarrollándolos, del 12 al 16, del libro de Hechos. Dice, la primera parte del capítulo 12 dice, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Para entender esta verdad bíblica, primero debemos entender lo que significa apóstol. El nuevo diccionario bíblico ilustrado refiere que la palabra, el término apóstol, proviene del griego apostolos y significa enviar en pos de sí o de parte de, o sea, enviado. Eh, Permitidme que, 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 bueno, pues que diga muchas veces que no creo mucho en los apóstoles de hoy en día. Creo que ahora veremos otro de los tres requisitos, que no son tantos, ¿verdad? Pero de los tres requisitos que se necesitan para ser apóstol, en la verdadera extensión de la palabra, ya hemos hablado de uno que es haber visto a Cristo resucitado. Tú dirás, sí, yo he visto a Cristo, sí, yo también, sí, vale, le hemos sentido en nuestra vida, vale, sí, hay veces que lo hemos visto en sueños, le hemos tenido al lado, le hemos sentido, sabemos que nos ha sanado de muchas cosas, pero le hemos tenido cara a cara como le tuvo Pedro, por ejemplo. Ese era uno de los eh, requisitos para ser un apóstol, el haberle visto. El otro de ellos, eh, ya sabemos que era ver personalmente a Cristo y hacer milagros. Hablar lenguas, que dicen muchos, ya eso es recibir el Espíritu Santo, bien, pero no ser un apóstol. Hoy en día muchas congregaciones están dirigidas por esos apóstoles. No sé si serán de Dios. Yo, permitidme que dude, puede haber alguno, no lo sé, pero en la mayoría de los casos, en un 99,99% creo que no. Y te lo dice alguien que, que ha estado muerto. Yo. Yo tuve un accidente de coche y estuve 3 minutos clínicamente muerto. Entonces, yo no vi ningún túnel ni que venga la luz, no vi nada, no me acuerdo de nada de eso. Solo sé que desperté y me dijeron los médicos, wow, ¿te ha pasado esto? Y él me dijo, tienes que tener a alguien ahí arriba que te quiere mucho para que tú estés aquí abajo, según el golpe que te ha dado con el coche, porque iba a bastante velocidad.
apóstol, enviado. Bueno, eso quizás sí que lo seamos, ¿no? Pues somos enviados de parte de Jesús, ¿no? Enviados a predicar su evangelio, sí, pero no cumplimos las tres partes. Pero bueno, vamos un poquito más, revisemos un poquito más y vamos al libro de Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ordenando, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por su parte, el libro de Marcos 16, del 16 al 18, refiere: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen, que en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pedro, solamente con la sombra, sanaba gente. A Pablo se le enganchó una víbora, se la quitó y no le pasó nada. Todo el mundo esperando que explotase Pablo allí, pegase un pedo, y Pablo no le pasó nada. Eran apóstoles. ¿Tú qué crees? Si ves a alguien con un cáncer terminal, ponerle las manos y que sane. Yo he visto sanidades, sí, pero yo en ese momento no he visto al hombre imponiendo las manos. He visto bajar el Espíritu de Dios tocando a esa persona. ¿Que ese hombre puede haber sido usado por Dios para traer el Espíritu Santo? Sí, pero ese hombre no ha sanado a esa persona. Y todos, ay, esto es un apóstol, esto es tal, tiene el don de sanidades, puede tener el don que quieras, pero el que ha sanado es Cristo. El que ha sanado es el Espíritu que ha bajado y ha removido las aguas para que ese hombre fuera salvo. Hay una gran revelación en todo esto, ¿no? En estos pasajes bíblicos. Para poder hacer los milagros que el Señor Jesús hacía en su ministerio, debes de estar investido de la autoridad de Dios. Esto representa un gran compromiso con la obra de Dios. Jesús fue enviado por Dios, el Padre, a cumplir un propósito, que era salvar a la humanidad de la condenación de la ley. De allí que él refería que toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra. Él sabía que parte fundamental de ella significaba predicar la palabra. Si es lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? Bien, entonces te puedes preguntar hoy, ¿y por qué debemos predicar la palabra de Dios? Pues porque Juan 1 y verso 1 y verso 14 lo dice. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo habitaba con Dios. Luego este verbo se hizo carne en Jesucristo. Y a partir de allí, cuando te revistes de la autoridad de Dios, a través de la pureza y de la santidad, de la obediencia a sus mandatos, de su temor, entonces solo con colocar tu mano en los enfermos es Jesús el que lo está haciendo y ellos van a sanar. Con colocarla sobre los endemoniados van a salir fuera todos los inmundos de ellos y van a quedar libres. Pero tienes que estar investido del poder del Espíritu Santo. No solamente de boquita, demuestra que eres un apóstol y sana. Demuestra que quieres tu milagro. ¿Sabes cómo se hace?
revistiéndote de la autoridad de Dios, la misma que Dios dio a Jesucristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Créetelo, créetelo para que puedas sanar y puedas expulsar espíritus inmundos. Las multitudes dicen que se acercaban a Jesús. Las multitudes se acercaban, pero con un doble propósito. Primero, escuchar su palabra, sus enseñanzas, y luego para que Él pusiera sus manos sobre ellos, cosa que es la que hacen hoy en día en muchas iglesias, que echan la palabra, luego ahora salid para que el que quiera su milagro, que oremos por él. Y sale mucha gente, se ora por él. Hay muchos que, que se creen que tumbándolos o cayéndose, entra el Espíritu Santo en ellos y son sanos. Esos son pantomimas, esos son espectáculos, esos son tonterías, esos son embusteros. Yo no sé, creo que lo he contado. Yo lo primero, pues yo salía para recibir, ¿no?, mi milagro, a lo primero de conocer a Jesús, y cuando había una predicación que me tocaba, salía a recibir mi milagro, y una de las veces que salí al frente, el pastor que había dado la palabra, que me pareció muy buena, se pone a orar por mí, me pone una mano aquí en el pecho y la otra aquí en la frente y empieza a empujarme con la mano para tirarme para atrás. Cuando le pego un manotazo digo, ¿qué haces? En el nombre de Jesús me vuelvo a poner la mano otra vez. Y en el nombre de Jesús digo, que te quites, hombre, que a mí no me empuje, a empujar a mí. 2 veces le digo a toda la gente allí callada. Estaba recién convertido. Pero, ¿a mí por qué me vas a tirar? Si me tumba el Espíritu Santo, pues me tumba el Espíritu Santo, pero tú no. Eso me estás tirando tú, me estás demostrando que no tienes la autoridad de Dios para sanar ni para ofrecerme el milagro que yo deseo en estos momentos o que me hace falta que Jesús quiera darme. Porque con solamente, si te hubieras callado, si no hubieras hecho nada, la palabra que habías dado había sido espectacular. Pero demostraste que era palabra tuya, que ya la traías ensayada, no era palabra de Dios, porque luego se fue de mi corazón enseguida. Huyó. Todo lo que habías metido durante una hora, hora y media que estuviste predicando, se fue en 2 segundos. Lo que tardaste en empujarme. Y te quité la mano y volviste a empujarme. Y es que la tercera vez, si llegas a ponerme la mano, la tercera te había dado un puñetazo en la cara. De verdad, sí. Bueno, ya os digo que estaba recién convertido, no es que sea una excusa, pero bueno, yo he sido de esa forma, era de esa forma, ¿no? Yo, el Señor ha trabajado mucho conmigo, ha hecho horas extras conmigo en ese sentido, pero que empezase a empujarme para que yo me cayera, para que le vieran que él estaba ungido por el Espíritu, eso es mentira. Yo sé, me he caído en algunas ocasiones y cuando recibí el Espíritu Santo me caí sin saber cómo. Y estábamos en la iglesia, estábamos tocando la alabanza y yo no estaba tocando todavía la alabanza, pero a mí me gustaba mucho, yo estaba fuera de la tarima, de la plataforma, pues cantando cuando de repente me encontré en el suelo. Eso, ahí entró el Espíritu Santo en mí, recibí mi milagro, Dios en mí, en esos momentos. Cuando Dios entra en ti es cuando tú das gracias. Yo no sabía lo que me estaba pasando, luego ya pues sí, lo fui entendiendo y trato de explicarlo a todo el mundo lo que es y lo que no es, ¿no? Pero bueno, las multitudes se acercaban aquí a Jesús, como hemos dicho, con ese propósito, de primeramente escuchar la palabra, sus enseñanzas y luego que Jesús pusiera las manos sobre ellos para ver si recibían algo. Claro, yo salía a recibir también mi milagro, pero lo que recibí fue una decepción completa porque ese tipo
no estaba ungido para sanar ni para entregar ningún milagro. Entonces por eso os digo que yo dudo que haya apóstoles. Sí que hay hombres ungidos, pero cuidado, porque ese hombre ungido lo que tienen que hacer es asimilarlo, dar gracias y darlo a los demás. No solamente una convención de tal, de cual, vea. Venga, dame 50.000 euros que voy para España y voy a... Nah, esto no funciona así, hermano, esto no... Pero bueno, eso ya es otra cosa. Entonces, esta gente estaba esperando que Jesús pusiera su mano sobre ellos, les sanara de sus dolencias. Y que permitir que ahora la palabra de salvación, la palabra de fe, la palabra de sanidad, la palabra de liberación, que estamos dando ahora mismo. Porque esto es palabra de salvación, palabra de fe, palabra de sanidad, palabra de liberación. Permite que toque tu alma y tu espíritu. Vas a ser llenado por completo del Espíritu de Dios y vas a ser sano, sana de cualquier dolencia. Si realmente recibes esa palabra, déjala que toque tu alma, que toque tu espíritu y que produzca ese milagro que estás buscando, sea de sanidad, cualquier tipo de milagro que sea de Dios para ti, porque Él lo tiene preparado para ti. Si das con el milagro que Dios tiene, Dios va a abrir y te lo va a entregar ahora mismo. Si hace tiempo que estás buscando ese milagro, se va a producir, si no es ahora, en el tiempo de Dios te lo va a dar y te va a conceder ese milagro. Pero yo te digo que este es el día, hoy es el día para que recibas el milagro. Este es el tiempo de Dios para ti. Yo no te voy a tocar con la mano, no te puedo tocar, no te puedo imponer mis manos, solamente a través de las ondas te envío la palabra de Dios para que como el paralítico creas que Jesús te está hablando y te está diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Sáname, Señor. La palabra de sanidad, de fe, de liberación, de salvación está yendo hacia ti. Si la haces tuya, tu milagro se va a cumplir. El milagro que estás buscando, porque este es el día y hoy es el día y ahora es el tiempo de Dios. Recíbelo. En cuanto lo oigas, recíbelo completamente con el corazón abierto. En tiempo aceptable te he escuchado, en día de salvación te he socorrido. Ahora es tu tiempo. Recibe sanidad, recibe tu milagro. Ahora. Es su palabra, ¿eh? No es la mía. Cuidado, no os equivoquéis que yo no. Es Él. Si creéis que yo estoy haciendo algo, no vais a recibir nada. Yo no soy ningún chamán, ningún adivino, ningún tirador de cartas, no. Es Cristo el que os está hablando. Recibe tu sanidad, recibe tu milagro. Te lo ha dicho muchas veces. En tiempo aceptable te he escuchado. En día de salvación te he socorrido. Ahora es ese día. Ahora es tu tiempo. Recibe sanidad. Recibe tu milagro. Yo también lo recibo. En los versículos 12 y 13 dice que
terminar el 12 y empezar el 13, dice que estaban todos unánimes, que eso es lo esencial, que estemos todos en unidad, unánimes, en un mismo sentir para recibir ese milagro. Porque si cada uno estamos diciendo, ah, no, este es pentecostal, aquel es bautista, aquel es tal, no vamos a recibir nada. Somos cristianos, ¿vale? Somos hijos de Dios, hijas de Dios. Vamos a recibir nuestro milagro por fe, porque todos estamos unánimes, pensando lo mismo y amando al mismo Dios. Deja, aparte de todos tus afanes, todos tus pensamientos, todas tus incertidumbres, tus dudas, y recibe, por medio de la unanimidad en que estamos todos, de Jesús, la unidad en el Espíritu Santo, recibe ahora mismo lo que estás pidiendo mucho tiempo, en tiempo aceptable. Ahora es ese tiempo. Ahora, ya, es el tiempo de que lo recibas. Dice que estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Otro de los aspectos relevantes en la ocurrencia de un milagro de Dios para tu vida lo representa la unanimidad. Esto es el acuerdo total de las personas en torno a un asunto. O sea, quitémonos las denominaciones. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Si no tenemos unanimidad no vamos a recibir nada. Cuando hay unanimidad y oramos y decimos, ahora Señor, el Señor mueve su mano y derrama su Espíritu Santo y te dice, toma, 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 toma y toma. Recíbelo. Quita toda duda, toda incredulidad, esas tonterías que embarran, que ensucian, todo ese polvo que hay alrededor para... yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy metodista, yo soy... No, somos cristianos, punto. Elimina todo lo demás, elimina esas tonterías de autopastores autodenominados que se creen algo claro para fundar otra iglesia y sacar la pasta a los demás. Eso son mentiras de Satanás. Todo el que te diga a qué denominación perteneces, a todas menos a la tuya. O sea, adiós, hasta luego, ahí te quedas. Tu pastor, tú de cabras, eres tu pastor. Yo conocí a uno que decía, pues yo soy católico, porque era evangélico, era un pastor evangélico, y decía, yo me definiría como un pastor católico, porque ya sabéis que católico significa universal, o sea, era católico, protestante, evangélico, ecuménico, 50 cosas. Digo, mira, a este le viene bien la predicación de Pablo cuando entró, creo que fue en Éfeso, y vio dioses por todos los lados, ¿no? Éfeso o Corinto, no recuerdo, perdonad. Cuando vio que había todos, y había hasta un altar puesto que ponía al Dios no conocido, por si se los escapaba alguno. Adoraban a todos los dioses, a Venus, a las estrellas, a Júpiter, a no sé quién, no sé, a los dragones, a las serpientes, a los toros, a los bueyes, a todo. Y al Dios no conocido. Y ahí aprovechó Pablo y le dijo, a ese es al Dios que yo predico. Era tonto Pablo, ¿eh? Pues a este hombre le pasaba lo mismo, a este pastor. Wow. De siempre, yo soy católico, no sé qué, no sé cuándo. Wow, te ponía, pero tú, ¿qué estás hablando? Estás haciendo un barullo al personal, predicas y predicas bien la palabra de Dios. Pero cuando te empiezas a decir estas tonterías y empiezas en el púlpito a orar en lenguas y nada más que dices rabadabada, rabadabada,
y rabadabada, y no sabe decir otra cosa, tío, perdóname, pero ahí catapum. En la mayoría de las personas los echas abajo. Y que digas que eres esto, lo otro, lo otro, lo otro, pues mira, yo personalmente no te creo. Aunque lo seas, pero no das la impresión, no das esa sensación que dan otras personas que están brillando por ese milagro que Dios está haciendo en ellos, sin ser pastores siquiera. Esto es cuando, para recibir ese milagro, ya habéis visto que el pueblo los alababa, pero no se acercaba a los apóstoles. Le ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro, cuando iba paseando, pasase sobre él y los sanaba. La misma sombra de Pedro los sanaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían fe en que podía sanarlos. No es que Pedro fuese el... Pedro estaba investido del poder de lo alto. Y hasta con su sombra sanaba, pero es que la fe de esos otros era lo que los estaba sanando. Ellos, a que no eran pentecostales, ni metodistas, presbiterianos, luteranos, anglicanos, a que no, eran cristianos. La iglesia nació el día de Pentecostés, pero ahora como se han sacado tanto, neopentecostalismo, pentecostal unicitario, pentecostal unitario, pentecostal conservador, pentecostal no sé qué, hasta en el pentecostalismo hay, pero bueno, en qué vamos a caer? Cristiano, punto, de la iglesia de Cristo, a Dios, nada más, unanimidad, y es cuando Dios derrama, es cuando Dios mueve su mano, ahí tienes entonces la clave para el milagro, ahí tienes la clave para cuando ores, que ores con tus hermanos y hermanas y los digas, unanimidad, señores, señoras, unanimidad. Y aun cuando oremos en casa cada uno, que estemos, eh, aunque estemos a miles de kilómetros, que tengamos unanimidad en Cristo, sin denominaciones, fuera denominaciones. Hay más de 4.000 denominaciones en el mundo, fuera todas. Solo cristiano. Nada, fuera todo lo demás. ¿Crees en Cristo? ¿Crees que Él te salvó? Él murió por ti. Él bajó del cielo para morir por ti. Entregó su sangre por ti. Murió y resucitó por ti. Y ya eres mi hermano. Ya eres mi hermana. Punto. No quiero saber más. No quiero saber más. Solamente eso. Entrega tu vida al Señor y que Él dirija la misma. Vas a estar siempre andando de poder en poder y verás a Dios en Sion. Es otro de los aspectos relevantes en la ocurrencia de un milagro de Dios para tu vida. Y es la unanimidad. Cuando todas las personas están de acuerdo total en torno a un asunto que es Dios. Cuando tú acuerdas con otra persona, o sea, tú te pones de acuerdo con otra persona respecto a este asunto, es muchísimo más fácil lograrlo que si yo que soy bautista, yo soy pentecostal, pero bueno, vamos a orar. La misma palabra lo dice. Si dos o más personas se ponen de acuerdo, no que se congreguen, como dicen muchos. Si dos o más personas se congregan en mi nombre, dice yo, no. Si dos o más personas se ponen de acuerdo, porque hay muchas iglesias de 5.000 miembros que no está el Espíritu Santo, porque ninguno está orando unánimemente. Cada uno está orando a su libre albedrío, y cada uno está a un lado y otro a otro, y así es. Y no es así. Tenemos que orar con todo el corazón a nuestro Dios, al único y verdadero Dios. Entonces, la palabra mismo nos lo dice, ¿no?
Si dos o más personas se ponen de acuerdo respecto a algo para pedirlo desde la tierra al Padre, nuestro Padre que está en el cielo lo va a proporcionar, te lo va a dar. O sea que si tú ahora conmigo te pones de acuerdo en pedir algo, quita toda distracción, toda denominación y ponte de acuerdo conmigo y le pedimos sanidad, tú vas a tener y yo voy a tener sanidad. Porque aquí está el Espíritu de Dios. Dios envía su Espíritu sanador y nos da el milagro que estamos esperando. La unanimidad se consigue cuando existe unidad. Y la unidad comienza con nuestra relación con Dios. No con el pastor fulano porque es pentecostal, con aquel no porque es bautista. Con Dios. Cuando vivimos en intimidad con Dios. Podemos decir que Jesús decía, yo y mi Padre somos uno. Dios en tres personas representa el poder omnipotente de Dios. Pero la unidad se logra cuando profundas y determinantes transformaciones ocurren en la vida de las personas. Cuando adoptamos una vida de servicio, no de trabajo para la obra de Dios, no, si sirvo a la obra de Dios, en la obra de Dios, sirvo a los demás para Dios, porque Dios me lo dice así. Pero si eres pastor, por eso mismo sirvo más. Cuando más alto estés en la jerarquía, más tienes que servir, no mandar. Eso es un negocio, eso es una empresa. Y yo no trabajo en ninguna empresa. Bueno, espiritualmente, secularmente sí. Tengo mi empresa, pero en las cosas de Dios sirvo. Sirvo en la obra de Dios. Cuando adoptamos esa vida de servicio, de mancomunidad, donde los intereses individuales se dejan a un lado y todos nos centramos en Cristo y dejamos los intereses propios para interesarnos por los de los demás. Nuestro Señor Jesucristo sabía lo que esto significaba, porque Él vino a dejar sus propias individualidades en la cruz del Calvario para salvar al mundo de la condenación eterna. La unidad atrae la presencia del Espíritu Santo. El Salmo 133 ilustra lo bueno. Mirad cuán bueno y delicioso es todos los hermanos habitar juntos en unidad, ¿no? Y hace la referencia bíblica que cuando esto sucede es como el buen óleo, el aceite de la unción que fluye sobre nosotros, cae sobre nuestra cabeza, sobre nuestra cara o nuestra barba, como dice la barba de Aarón, y los vestidos, y nos empapa del aceite fresco de la unción. Es cuando el Espíritu Santo nos da ese milagro. Y tenemos sanidad, tenemos todo lo que queramos en el nombre de Jesús. Te tengo maravillosas noticias. A ti, sí. A ti, preciosa Iglesia de Jesucristo. Si tú perteneces a ella, a ti también, individualmente. Pero estoy hablando colectivamente porque somos un cuerpo en Cristo, ¿vale? Así que te tengo individualmente y como iglesia, que eres también preciosa de Jesús, de Jesucristo, te tengo una maravillosa, muchas maravillosas noticias, algunas voy a dejaros hoy. Cuando estamos en el pórtico de Salomón, como están en Hechos, y además estamos unidos, el óleo bueno, el Espíritu Santo de Dios comienza a fluir sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo y comienzan a manifestarse los milagros de Dios. Todo lo que tenemos alrededor se manifiesta en el Espíritu Santo y a través de nosotros son tocados los demás.
los enfermos van a comenzar a sanar, los cautivos a liberarse, los ciegos comenzarán a ver, los paralíticos comenzarán a caminar. Isaías capítulo 61, y todo aquel que hasta ese momento no creía en el Evangelio de salvación comenzó a creer en Dios. Comienza a creer y gana la salvación. Este día, ahora mismo, hazlo así, amigo. Hazlo así, hermano, hermana, que viniste buscando o has enchufado y te has encontrado con este vídeo por casualidad, o quizá no, te has encontrado con ello, pero estás buscando en tu vida un milagro. No estás por casualidad, Dios te ha traído hasta aquí. Recibe las expectativas del milagro, no de las mías. Sé que yo no, os lo repito, no me hagáis caso a mí, por favor. Orad conmigo, solamente, nada más. Orad conmigo y quitad todo lo demás. Orad para que el Señor descienda con su Espíritu Santo y nos dé ese milagro. Porque el Espíritu Santo está repartiendo su poder ahora mismo. En todos los que estamos unánimes, el Espíritu Santo está repartiendo poder, está repartiendo sanidad, está repartiendo milagros. Así que recibe ahora mismo, recibe ese milagro en el nombre de Jesús, recíbelo. Yo lo estoy recibiendo, recíbelo. Aquí no hace falta que te empieces, ni que suba la música, ni pegando voces. Es, ¡guau!, que te llenas y te da, ¡guau!, una sensación de indescriptible. Eso es que te estás llenando del Espíritu Santo. No hace falta que, bueno, si quieres levantarte, bailar, danzar y pegar voces o gritos, vale, pero recíbelo. Siéntelo como quieras, pero recíbelo. No hace falta, en el nombre de Jesús, de tú recibe, tú levanta, para que atacáis. Estás recibiéndolo ahora mismo porque estamos orando juntamente en unanimidad al Espíritu Santo y este está bajando. Dios mueve su mano cuando oramos unánimemente. La presencia del Espíritu Santo es la que provoca la unidad, y allí estaba la demostración del poder de Dios. Señala el pasaje, el versículo bíblico, que había temor entre las personas del pueblo. Para entender este temor, debemos de ver que estaba pasando algo, ¿no? Hay que ubicarse en el contexto de esta referencia espiritual. Ananías y su mujer Safira cayeron fulminados, muertos por mentirle al Espíritu de verdad que estaba en Pedro y en los demás apóstoles. Ellos tenían el Espíritu de verdad, el Espíritu de discernimiento, y sabían cuando hablaban verdad y cuando no. ¿Quién te puso esa mentira, Ananías, para decir esto? Quédate con ellos si no hace falta, pero no mientas. No digas que eres de aquí, eres de allí, eres de tal. Eres de Cristo. Punto. Elimina todo lo demás. No mientas al Espíritu Santo ni a los enviados de Dios, a los apóstolos. No me atrevo a llamar apóstoles, porque hay requisitos que hay que cumplir para ser apóstol, pero sí enviados, sí apóstolos por Jesús. Sin embargo, los alababan, los admiraban por las señales, por los prodigios que hacía el Señor a través de ellos. Oh, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para los que creen. Romanos 1:16. Cree para salvación, para vida eterna. Cree que ahora mismo estás siendo llenado del poder de Dios. Cree para sanidad. Cree para liberación. Cree para tu propia restauración. En los versos 14 al 16 dice que los que creían en el Señor aumentaban más y más el número,
tanto hombres como de mujeres, que sacaban a las calles a los enfermos, los ponían en las camas para que al pasar Pedro su sombra cayera sobre ellos. Aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todos, todos los que aquí estemos unánimes, estamos siendo sanados. Porque está cayendo sobre nosotros no solamente la sombra de Pedro, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso os decía que vamos a dar un paso sobrenatural, un nivel más, y vamos a andar en lo sobrenatural. Dejad este mundo y andad en lo sobrenatural, en lo espiritual, la ocurrencia de lo sobrenatural. Esta ocurrencia de lo sobrenatural de Dios produce la multiplicación cuando mantienes las expectativas en el poder de Dios, no en nada de al lado. Cuando no distraes tu mirada del rostro de Jesús, vas a obtener la multiplicación en todas las áreas de tu vida, pero mucho más en el área ministerial, donde has sido llamado. En Jerusalén estaba la evidencia. La iglesia de Jesucristo comenzó a multiplicarse por los milagros ocurridos por manos de los apóstoles. Hoy más que nunca nuestras iglesias requieren de señales, de prodigios, de los milagros del Señor para provocar ese crecimiento verdadero, genuino y auténtico. Cuando las comunidades donde nuestras iglesias se encuentran ubicadas comiencen a notar lo sobrenatural, aunque haya uno solo, van a verte y van a estar contigo y eso se va a empezar a llenar. Nuestros espacios físicos se van a hacer pequeños ante las multitudes que van a venir. Aleluya. Pero escucha, los ingredientes requeridos para este hecho son la pureza y la santidad y el testimonio de Jesús en nuestras vidas. Tienes que pagar. No por recibir, sino porque donde hay pecado, el Espíritu de Dios no puede morar. No es que pagues, es que es un privilegio el ser puro, santo, por medio del Espíritu Santo, puro, santo, y tener el testimonio de Jesús en nuestras vidas. O sea, que eres cristiano. No de que eres bautista, o eres protestante, o eres luterano, o eres no sé qué. No, soy cristiano. Cuando caminamos, cuando caminemos en esa dirección sin torcer el rumbo y evitemos siempre al abrigo del Altísimo, siempre moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Entonces su sombra, en tu sombra, su sombra en tu sombra, va a provocar que caiga sobre tu vida y que tu sombra caiga sobre la vida de las demás personas como la de Pedro y las vas a ir sanando. ¿Por qué? Tú no, el poder que hay en ti. Porque la sombra que tú tienes es la sombra del Espíritu Santo que está cayendo ahora sobre ti. Y cuando caiga sobre los demás, es el Espíritu Santo quien está sanando. No eres tú ni soy yo. Es la sombra del Espíritu que cae sobre nuestra sombra, que fue lo que pasó con Pedro. Y cuando eso suceda, se va a cumplir la palabra profética. Del oriente vendrá tu descendencia y del occidente Dios te recogerá. Dios dirá al norte, da acá, y al sur, no lo retengas. Trae de lejos a mis hijos y a mis hijas, de los confines de la tierra, Isaías 43, 5 y 6. Y vendrán además como aquel centurión a clamar por sus siervos, o como aquella sirofenicia, la mujer sirofenicia, a clamar por su hija, la que dijo que hasta los perrillos traerán enfermos y atormentados, y tú
Con solo poner tu mano y pronunciar el nombre de Jesús, vas a sanarlos. Porque ahora mismo te estás llenando de ese poder. Ese es tu milagro. Si lo crees. Este es el momento. Ahora tienes la oportunidad. Yo no sé hasta ayer o hasta hoy en quién creías. Quizá lo hacías más en la ciencia médica, a lo mejor lo hacías en otras personas que no tenían nada que ver con la medicina, quizás fuiste cautivado por falsas sanidades, pero conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Juan 8:32, haz de tu verdad a Jesús, tu única verdad. Él entregó su vida para que te multiplicaras en toda buena obra, para que cuando camines los espíritus inmundos huyan de tu presencia, para que los enfermos sanen con tu sombra, con solo ser cubierto cuando pases al lado de ellos. Ahora deja que su cobertura provoque ese milagro en tu vida. Dios quiere investirte de su autoridad. Solo con vivir una vida santa y revestirte de su pureza, lo puedes lograr. Lo vas a lograr. Lo estás logrando. Si además predicas su palabra y te comprometes en su obra, servirás de instrumento para que se manifieste su poder sobre la vida de otras personas y de tu mano muchos serán salvos, sanos y libres en el nombre de Jesús. Mantén la unidad con Dios, con los hermanos, en tu iglesia, que tu vida sea un testimonio de unidad y unanimidad en todo lo que emprendas, que el fruto del Espíritu Santo haga de ti un árbol frondoso. Salmo 1. Para que con tu sombra se produzcan milagros en tu vida y en la de los demás. Se produzca la multiplicación en toda buena obra y mantengas por siempre la expectativa del milagro de Dios. Recibe milagro. Recibe tu milagro y comienza a darlo a los demás. Dios te bendiga.